Luego de finalizada la Guerra de la Triple Alianza en 1870, Paraguay reclamaba como límite noroccidental en el Chaco Boreal, región también pretendida por Argentina. Ambos países acordaron someter la disputa de la región al arbitraje, con propósito de evitar un reinicio de las hostilidades. Fue elegido árbitro el presidente de los Estados Unidos, Rutherford B. Hayes, quien el 23 de noviembre de 1878 falló a favor de Paraguay. Los derechos de Paraguay sobre la región parecieron así confirmarse. Sin embargo, de inmediato Bolivia anunció su desacuerdo con el fallo, iniciándose así un largo conflicto diplomático. Bolivia, luego de perder su salida al mar durante la Guerra del Pacífico, 1879 a 1883, debía buscar una nueva salida al océano. El río Paraguay, que linda con el Chaco al este, es un río profundo y accesible a la navegación de grandes barcos. Bolivia deseaba tener un puerto de mar en el río Paraguay, y para obtener completo acceso al mismo, necesitaba apoderarse del Chaco. En tal sentido, luego de la Guerra del Acre, Bolivia firmó con Brasil el Tratado de Petrópolis, en 1903, donde el país altiplánico cedía el territorio del Acre al Brasil, y éste reconocía que el Chaco Boreal era una posesión boliviana. Las primeras negociaciones. Desde principios del siglo XX se firmaron varios tratados entre Paraguay y Bolivia que buscaban evitar el conflicto armado, pero no lograron armonizar los intereses de ambos firmantes. Bolivia resucitó unas antiguas reclamaciones de tierras que datan de la época colonial, cuando formaba parte del Virreinato del Perú, lo mismo que Paraguay, que podía hacer reclamos sobre el Chaco con base a que formaba parte del Virreinato del Río de la Plata. Paralelamente a las conversaciones diplomáticas, Bolivia comenzó en 1905 a asentar pequeños destacamentos, llamados fortines, en la zona disputada del Chaco, siguiendo la margen norte del río Pilcomayo, y por otro lado, hacia el río Paraguay, buscando el control de las escasas fuentes del agua dulce del Chaco, que permitían el control efectivo del territorio. La reacción paraguaya se hizo esperar, entre otras razones, por la inestable situación del país, sujeto desde 1904 a una sucesión de golpes de Estado, revoluciones y guerras civiles. Las cuestiones territoriales ocuparon un segundo plano respecto al ordenamiento institucional. Paraguay pretendía darle a Bolivia un puerto libre en el río Paraguay, pero rehusándose a ceder su reclamo u ocupación actual de gran parte del Chaco Boreal. Bolivia no se conformó con nada menos que la propiedad total de toda la región. Para Bolivia, adueñarse del Chaco era motivo de orgullo nacional y necesidad económica. Para Paraguay, la situación era diferente. Al país le había tomado 2 generaciones recuperarse de la devastación de la Guerra de la Triple Alianza. Perder otro trozo grande de su territorio reduciría a Paraguay a tan solo 1/3 del territorio que había pretendido cuando logró su independencia en 1811. Durante la década de los años 1920, Bolivia y Paraguay fortificaron sus fuerzas armadas para la guerra. El petróleo, un aliciente para la guerra. Entre 1927 y 1928, técnicos de la compañía estadounidense Standard Oil descubrieron petróleo en la zona occidental del Chaco, en las estribaciones andinas. Comenzó a sospecharse que los yacimientos se extendían hacia el este, ya en territorio paraguayo, donde los derechos de exploración eran propiedad de la compañía anglo-holandesa Royal Dutch Shell. Y además, volvió a cobrar importancia el tema de la salida al mar de Bolivia, dado que de no contar con ella, la única manera de exportar el crudo sería a través de la Argentina. Se presentaba así la principal razón para un conflicto. Si Bolivia contaba con una salida al Atlántico, el control de la exportación del petróleo quedaba en sus manos en detrimento de los intereses británicos y de sus aliados en el establecimiento argentino. La posibilidad de que el Chaco flotase sobre un mar de petróleo hizo que el presidente paraguayo, José Guggiari, adoptara una postura intransigente, negándose a negociar. La crisis se agravó el 6 de diciembre de 1928, cuando hubo un enfrentamiento entre patrullas de los ejércitos de ambos países.
Una mediación de la Sociedad de Naciones no logró grandes resultados. To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it, at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.